nosotros el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes y con la teleaudiencia. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué lectura han hecho? Nosotros estábamos riendo de algo que pasó acá, por eso no lo compartimos, es una chance interna. Tenemos que hacer como Susana Jiménez, pero que sigue grabando y después pasa a las perlitas. No resistimos al chivo. Ay, Dios. Bueno, senador, ¿qué lectura han hecho? Ya ha conversado con otros colegas suyos. ¿Qué lectura han hecho de los resultados de ayer? Bueno, en primer lugar, aunque resulte reiterativo, hay que valorar la jornada democrática, la jornada cívica, a lo cual el pueblo uruguayo nos tiene acostumbrados, la forma republicana en que la ciudadanía concurre a expresar su opinión, en este caso, sobre estos artículos de la LUC. Eso, por más que nos resulte natural, uno mira el mundo y nunca está de más reiterarlo, reconocerlo y estar orgullosos de eso, ¿no? En segundo lugar, hay un objetivo que no se logró, evidentemente, que fue el de la anulación o derogación de los 135 artículos. Eso es indudable, pero también hay que decir que la ostensible paridad entre el sí y el no arroja mensajes políticos que todo el sistema político, gobierno y oposición, tenemos que incorporar, internalizar, ¿no? La diferencia entre el no y el sí no llegó a un punto del electorado, con lo cual, bueno, hay claramente medio país que está dando un mensaje que nosotros interpretamos como que, bueno, que no le gusta este tipo de forma de legislar, estas leyes de urgencia ómnibus con 500 artículos que le quitan el contenido de discusión democrática a las leyes, y que hay aspectos de esa ley, de esos artículos, que más allá de este resultado tan ajustado a favor del no, bueno, deberían rediscutirse y revisarse. Creo que en ese sentido el Movimiento Popular y el Frente Amplio particular han salido fortalecidos por todo el proceso, desde que se juntaron las 800.000 firmas hasta todo este tramo en donde un tiempo atrás el punto de partida sin duda era mucho más favorable al no, con cierta holgura, y a medida que recorrimos el territorio, toda la militancia, los referentes del movimiento social, del Frente Amplio, bueno, a medida que recorríamos el territorio dando información, dando nuestros argumentos, bueno, el sí avanzó sin dudas al punto tal de llegar a esta paridad de casi igualdad, ¿verdad?, con la posición del no, que bueno, nos parece que contribuyó también a que los ciudadanos pudieran conocer e interpretar las cosas que se habían legislado, ¿verdad? Así que desde ese punto de vista lo vemos como positivo, una muy buena elección del sí, más allá de los números finales, que dan mensajes políticos que creo que todos tenemos que incorporar e interpretar. ¿Qué lectura hicieron de la posición del presidente de la República anoche, cuando tarde dijo algunas cosas que marcaron la cancha, ¿no? Bueno, sí, no son mayor novedad, ¿verdad? Más allá de una gestualidad que endureció, porque unos días antes procuró poner, digamos, un talante un poquito más abierto, pero que ayer nuevamente volvió a cerrar, en cuanto a que, bueno, está claro que acá nadie discute el derecho del gobierno a gobernar, solo que parece haber un conjunto de temas que mientras más validación social, mientras más amplitud, mientras más diálogo se tenga, creo que va a ser mejor para este gobierno y para los futuros gobiernos. Por lo tanto, creemos que en ese sentido le erra al talante, pero el gobierno está para gobernar, en eso estamos totalmente de acuerdo, y la oposición está también para trabajar en los temas que haya que trabajar, y daremos nuestra visión, compartiendo algunas cosas, seguramente discrepando en muchas otras, porque discrepamos con el enfoque general de gobierno en muchas de las políticas, pero está claro que pasado el referéndum el gobierno sigue siendo el mismo, la oposición sigue siendo la misma, el movimiento social sigue siendo el mismo, y sobre todo los problemas de la gente siguen siendo los mismos. Por lo tanto, hay que abordar con agenda, cosa que el gobierno no muestra o carece, los temas del bienestar de la gente. Hoy la gente tiene
caída en los salarios, caída en las jubilaciones, aumento de precios, aumento de tarifas, y bueno, está cada vez más difícil llegar a fin de mes, digamos, para la inmensa mayoría de los compatriotas, y sin duda ese es un tema sobre el cual tenemos que abordar con seriedad, no con rebajarle el IVA un mes al asado de tira, ¿verdad? Que es la única medida que el gobierno hasta ahora ha atinado a mostrar para abordar estas problemáticas. Cuando habla del gesto, ¿a qué se refiere? ¿Que estaba serio? Él dice que estaba muy cansado. Sí, cansados estamos todos, ¿verdad? Pero porque el otro día hablaba con un compañero, un compañero frente amplista que le decía, llevamos nosotros 7 campañas al hilo, ¿no? La interna del Frente del 2019, la nacional, el balotaje, las departamentales, las firmas, la interna del Frente y ahora esta del referéndum. O sea, ha sido la verdad que una zafra larga de casi 3 años. Entonces es razonable el cansancio. Pero no, yo me refiero más bien a un talante de que si había abierto alguna pequeña puerta de posibilidades de diálogo. El diálogo no es necesariamente que el presidente o el gobierno instalen una mesa de diálogo, no estamos hablando de eso. Es tener la cabeza y los oídos más abiertos en el trato parlamentario, donde hay diálogo permanente, digamos. Vea que la inmensa mayoría de los proyectos, sobre todo todos aquellos que tuvieron que ver con la pandemia, se dialogaron y se votaron en el Parlamento en trámites verdaderamente urgentes, prácticamente todos por unanimidad. O sea que ámbitos para el diálogo hay, pero evidentemente cuando nos salimos de esas cosas, estuvo la LUC, que ya sabemos lo que fue y lo que significó, muy poca cosa más, porque hay que decir la verdad, el gobierno no muestra una agenda de crecimiento, de desarrollo, de equidad, no la muestra porque no la tiene, ni se refleja en proyectos de ley. La inmensa mayoría de las comisiones parlamentarias está a media máquina porque no hay proyectos de ley para discutir. Por lo tanto, ahí es donde decimos, bueno, abordemos los temas nacionales, abordémoslo con espíritu más amplio, con cabeza más abierta, con escuchar de verdad. Está claro que dialogar no significa que haya que llegar a acuerdos, pero en el otro extremo está en que en todo se pasa la planadora, que eso tampoco puede ser así. Por lo tanto, aspiramos a que ahora se trabaje en los temas que verdaderamente a la gente le están doliendo hoy, que tienen que ver con la baja de sus ingresos, que tienen que ver con la suba de los precios cotidiana que estamos viviendo. Nadie le quiere hacer una pregunta, senador. Senador, buenas tardes. ¿Sorprendió la votación en Paysandú? Y por el otro lado también, ¿hay que trabajar más en el interior en todos esos departamentos que quedaron con el no? Sin duda hay que trabajar más en el interior. Fue parte de la autocrítica que el Frente discutió en el año 2020. Hemos salido mucho al interior en esta campaña, los principales referentes y los militantes. Hemos, creo yo, trabajado un poco mejor que lo que se venía haciendo antes de 2019, pero evidentemente estas no son cosas que se cambian de un minuto al otro. Requieren tiempo, requieren diálogo, requieren confianza, requieren organización, requieren recursos. Y bueno, hubo departamentos como Paysandú que sorprenden por el lado bueno, que es que ganó el sí en este caso, y departamentos como Rivera y Artigas en donde la diferencia a favor del no fue aplastante. Por lo tanto, hay mucho para trabajar, hay que identificar en cada departamento la situación, los puntos fuertes, los puntos débiles, contribuir desde lo que se pueda, desde la organización central, nacional del Frente Amplio, en coordinación con los que en realidad hacen el esfuerzo cotidiano de la militancia en cada uno de esos territorios y que, bueno, son los que mejor conocen y mejor palpan las problemáticas y las visiones que hay en cada lugar. Hay mucho para trabajar en esa dirección, sin duda. Alberico. Senador, usted no forma parte de la comisión que estuvo anoche presente en el acto del sí. Usted no la integra, pero seguramente apoyó eso y también hizo todo lo que pudo. ¿A quién cree usted que corresponde cuando se pierde un referéndum, como en este caso? ¿A quién cree usted que corresponde, o si cree usted que corresponde,
que se llame al que ganó o al que resultó, aunque fuera por 25.000 votos, como se dice. ¿A quién cree usted que corresponde llamar al que ganó para decirle ganaste? O si corresponde o si no corresponde. Bueno, corresponde y se hizo, ¿verdad? Se hizo un par de horas después del evento del que usted maneja. Fernando Pereira llamó a Álvaro Delgado, al secretario de la Presidencia. O sea que se hizo en el mismo día, sin ningún problema, sobre el reconocimiento de que el sí no había ganado, porque, bueno, hay, además de la diferencia que por ahora hay entre el sí y el no, está la cuestión de los votos en blanco, que por la forma de cómputo, ¿verdad?, terminan, entre comillas, sumándose al no. ¿Hay alguna intención de modificar la ley electoral? El sí y el no fue de unos 22.000 votos y hay unos 36.000 observados. No creemos que esa tendencia vaya a cambiar, digamos. Y yo creo que en su momento, que fue anoche mismo, se llamó por parte del presidente del Frente Amplio, de Fernando Pereira, y también integrante de la comisión por el sí, al secretario de Presidencia. ¿Hay alguna intención de modificar algún aspecto de la ley electoral debido a este insuceso? Bueno, esta discusión la tenemos cada vez que hay un referéndum, ¿no? Y bueno, es algo que se puede conversar, ¿no? Nadie lo plantea como una urgencia, pero en algún momento se pueden revisar estas cosas de si va por la órbita legal, principalmente, no constitucional, de ver, porque claro, lo razonable en esto es que compitan sí y no, y que los votos en blanco y anulado deban interpretarse como que no inciden en ese resultado. Por la forma en que está escrita la ley, es razonable entender que los votos en blanco inciden y de hecho juegan a favor del status quo, ¿verdad? En este caso del no. ¿Se va a hacer algo contra la ley Omnibus o no? Pero nadie lo plantea como una cuestión de absoluta urgencia. Si ganara el Frente Amplio en las próximas elecciones, ¿piensan modificar la posibilidad de la ley de urgente consideración para que no ocurra lo que pasó ahora? Nosotros no estamos en contra de las leyes de urgente consideración. Estamos en contra del uso abusivo de una ley. No hay un límite, ¿no? No hay un límite. Nadie dice tiene que ser tantos artículos. Pero hay un contenido, hay un sentido que la Constitución da. Hay un límite, sí. Primero hay un sentido, un contenido que es que tiene que tratar temas puntuales de urgencia. Está claro que hay un montón de aspectos en la LUC que difícilmente pueda fundamentarse esa urgencia. Desde el chorizo artesanal en la carnicería hasta el Consejo de Educación que estuvo 1 año y medio para juntarse. Debo interpretar que usted no votó esos artículos. Algunos, el de la educación, no, el Consejo de Educación no. El de los chorizos es probable que sí, no lo tengo ahora en mente, pero independientemente de haberlo votado o no, estaban ahí para votarse, claramente no eran urgentes. Había muchas cosas ahí que votamos y no eran urgentes en el sentido que la Constitución le da. Por poner un ejemplo, el pasaje de las unidades reguladoras de comunicaciones y energía a servicio descentralizado, lo votamos conscientemente de que era una buena iniciativa, pero de ninguna manera podía considerarse que debía votarse de esa manera urgente. Pero estaba ahí para votarse en la ley de urgencia. Y además recuerde que una ley de urgencia, si no se vota, sale igual. A diferencia, porque a veces se la compara con la ley de presupuesto. No, la ley de presupuesto, si no se vota, no sale, queda la anterior. Pero en una ley de urgencia, increíblemente, si no se votan los plazos correspondientes, sale, se aprueba de manera automática. Y en otra restricción que creemos que se violentó con esta LUC tan grosera de 500 artículos, es que la Constitución habla de que el Poder Ejecutivo solo puede enviar un proyecto de ley de urgente consideración a la vez. Y acá se contrabandearon decenas de leyes adentro de una LUC. Nadie puede fundamentar que esta LUC de 500 artículos era una ley. Entre otras cosas porque modificaba artículos de 40 leyes. Y el resultado de un contrabando, entre comillas. ¿El resultado del referéndum no le dice nada? Excesivo. ¿Cómo, perdón? ¿El resultado del referéndum no le dice nada? Nos dice que hubo la mitad del país que lo apoyó y la otra mitad que no. No, eso sería un empate.
y fue un empate. Desde el punto de vista político es un empate. Ah, bueno. Pero además, los partidos se ganan por un gol. Sí, bárbaro. Nadie niega el resultado desde el punto de vista de la anulación del... A ver, ¿a usted no le dice nada que la mitad menos uno tuviera la otra posición? No, o sea, fue la mitad menos uno. Fue la mitad menos 25.000. Sí, claro. 22.000. Ya le dije, 22.000. Los partidos se ganan por un gol. Imagínense 25.000 goles. Está muy lindo, muy lindo. Hubo 1 millón y pico de votos por cada lado, así que lo relativo juega. Pero no discutemos esa trivialidad, por favor. Planteémonos desde el punto de vista político. Y yo creo que es obvio que acá hay un mensaje claro. Hay medio país, básicamente, que está dando un mensaje que tiene que estar, y del otro medio también, se lo reconozco, que todos tenemos que internalizar. Pero el resultado del referéndum no cambia el hecho de que la forma en que se procesó la LUC fue absolutamente una grosería institucional, que violentó el espíritu de la Constitución, no tenemos dudas. Y el tema no es, voy a la pregunta original suya, nosotros no tenemos por qué pensar en erradicar la LUC de la Constitución, no, las LUC pueden ser necesarias para tratar un tema realmente urgente de manera urgente. Lo que sí le digo es que el Frente Amplio no va a hacer es lo que se hizo en este gobierno. Meter todo un programa de gobierno, meter 500, 800, 1000 artículos para discutir en 90 días máximo entre las dos cámaras, porque eso no le garantiza en absoluto un debate profundo, democrático, con la sociedad, con las organizaciones sociales, con la academia, con los expertos, con los organismos internacionales que estén interesados y quieran asesorar en cada uno de los temas. Senador, para terminar, la pregunta capaz que es un poquito larga, pero le pido que la respuesta no lo sea tanto. Ayer el presidente dijo que desde hoy se iban a tratar otros temas urgentes como la reforma de la educación y la reforma de la seguridad social. Usted acaba de decir que habría que tocar temas urgentes como el salario de la gente, la caída de ellos, la carestía de los precios, etcétera, etcétera. ¿El Frente tiene alguna iniciativa concreta para esto? A ver, el primero, sobre el tema educación, ¿por qué no se han avanzado cosas sustantivas hasta el momento? No había nada que se lo impidiera. Hubo cosas que estaban en la LUC, que estaban cuestionadas por el referéndum y aún así se avanzaron, como por ejemplo el tema de la portabilidad numérica. ¿Por qué no se avanzaron temas en el mundo educativo de manera sustantiva? No tiene nada que ver ni con las firmas ni con la LUC. El tema es que se sigue sin conocer a qué le llaman la reforma en la educación. Por otro lado, la reforma en la seguridad social se avanzó en la discusión en el comité de expertos. Hubo un diagnóstico en donde el Frente y organizaciones sociales no lo acompañaron en su totalidad, pero había puntos que se compartían y otros que no. Pero a la hora de la propuesta en el grupo de expertos, los expertos representantes del gobierno y los partidos de la coalición trabajaron aisladamente, separadamente, y trajeron su propuesta. Ahora, el problema es que obviamente había un acelere con ese tema, se estaba apurando ese tema, hasta que vinieron las firmas y vino la perspectiva del referéndum. Ahí se le puso un freno de mano al tema y obviamente ahora pasado el referéndum habrá que ver. Pero en realidad no sabemos cuál va a ser la propuesta de seguridad social, porque en la primera página de ese documento se explicita que esa propuesta, que además es incompleta, faltan un montón de aspectos, se explicita que esa posición no representa ni al gobierno ni a los partidos que integran la coalición de gobierno. Así que muy bien, hay que trabajar sobre el tema de seguridad social, es un tema muy importante sin duda, pero tendremos que esperar a ver cuál es la propuesta, el proyecto que envíe el gobierno, el Poder Ejecutivo, porque lo que han trabajado ahí los expertos explícitamente se dice que no refleja la posición del gobierno. Y obviamente para nosotros hoy temas de urgencia tienen que ver con este escenario de salto en los precios de la canasta básica, el precio de la carne, bueno, ni que hablar los combustibles y todo lo que eso arrastra, las tarifas, la carne, los huevos, el tomate, las verduras, la harina, pero también
en un contexto en donde los salarios están cayendo, en donde las jubilaciones están cayendo. Ahí hay que ayudar más. Ahí hay cosas urgentes. Una circunstancia en que hay que evitar una mayor pérdida de la capacidad de consumo, de bienestar de uruguayos y uruguayas. Hay que ayudar de otra manera. El único proyecto que hasta el momento se planteó, que lo votamos todos, ojo, porque aquello de cualquier monedita sirve, pero ni para monedita llega, porque el único proyecto le baja el IVA por un mes a un solo corte de carne. O sea, no estamos hablando realmente de una visión de política que aborde esta temática. Hay que trabajar sobre estas cosas. El Frente Amplio en su momento, cuando la inflación subió, cuando el petróleo subía, bueno, en primer lugar siempre subieron los salarios, ¿no?, en los gobiernos del Frente. Pero aún así se aplicaron políticas, sí, de diálogo con los formadores de precios, como aparentemente se está haciendo, pero no se ha informado ningún tipo de acuerdo, y un paquete de medidas que puedan incluir exoneraciones tributarias o paquetes de ayuda transitorios para paliar la situación. Sobre eso habría que trabajar y el gobierno debería poner más foco y no solamente en los Maya Oro, ¿verdad? Gracias, senador, por este tiempo. Que pase ha sido bien. un gusto.